El revisor del tren revisó mi boleto y me susurró: no te des la vuelta. El hombre en el asiento 12 no te ha quitado los ojos de encima. Sentí cómo se me helaba la sangre mientras veía la cara arrugada y curtida del revisor. Calculé que tendría unos 60 años, de esos a los que nada los sorprende tras pasarse toda la vida en las vías entre Berlín y Praga. Llevaba el gafete con el nombre Klaus, y en sus ojos se notaba que de verdad estaba preocupado. «Sigue leyendo tu libro», murmuró mientras se acomodaba la gorra. «Haz como si nada, pero bájate en la siguiente estación en 20 minutos. Hazme caso». Asentí y traté de seguir hojeando la novela de suspenso que apenas había estado fingiendo leer desde que salí de Berlín, hace ya 3 horas. Me costaba controlar el temblor de las manos mientras asimilaba lo que Klaus acababa de decirme. Alguien en el asiento 12 me estaba vigilando. ¿Pero por qué? Solo era un desarrollador de software rumbo a Praga para una conferencia. Nada fuera de lo común ni en mi itinerario. Klaus siguió revisando los boletos de los demás pasajeros, pero antes de irse, deslizó un papelito debajo de mi libro. Esperé un par de minutos antes de abrirlo con cuidado. Estaba escrito en alemán: «El americano de la mochila te ha estado tomando fotos con un lente telefoto. Eso no lo hace un turista». Sentí un hueco en el estómago. Sí, era gringo. Y sí, mi mochila estaba en el compartimiento de arriba. Alguien me había estado tomando fotos sin yo darme cuenta. ¿Pero quién? ¿Y para qué usar un telefoto estando tan cerca? Salvo que no quisiera que me diera cuenta. Traté de leer el mismo párrafo una y otra vez, pero mi cabeza daba vueltas. Me subí a ese tren en Berlín después de 3 días en una conferencia de tecnología, un viaje de trabajo como cualquier otro. Nada fuera de lo normal. Presenté un artículo sobre protocolos de seguridad en bases de datos, fui a unas reuniones, comí demasiada comida alemana y lo más divertido fue visitar un museo. Entonces, ¿por qué alguien me seguía? El tren se movía suavemente por el campo alemán, con sus colinas y pueblitos, todo tranquilo y rutinario. Pero yo no podía deshacerme de la sensación de que alguien me tenía en la mira y yo ni en cuenta. Me esforcé por recordar si noté algo raro en Berlín. ¿Alguien me siguió? ¿Habré dicho o hecho algo que pusiera atención sobre mí? No, nada se me venía a la mente. Mi charla en la conferencia fue técnica y aburrida, nada digno de película de espías. Klaus volvió a pasar por el vagón, recogiendo los boletos de los que acababan de subir. Cuando llegó a mi fila, se agachó y me habló en inglés con un acento marcado. «¿Vienes solo, verdad?» Asentí. «Eso está bien. Ese hombre lleva en el tren desde Múnich. Subió después que tú, pero ya te andaba cazando desde el andén. Se nota que es profesional, muy cuidadoso, muy paciente». Sentí la boca seca. Decir que era profesional no sonaba a cualquier loco, sino a alguien entrenado, alguien que sabe vigilar sin ser detectado. «¿Qué hago?», le susurré. Klaus miró a todos lados y bajó la voz. «La siguiente estación es Nuremberg. Se baja mucha gente ahí. Aprovecha el gentío. Ve a la terminal principal y quédate cerca de la policía. Si él se baja contigo, ve directo con los oficiales. Y si no se baja, y si sigue en el tren, entonces agarra el siguiente tren a Praga en 2 horas. Ruta y horario diferentes. Así no podrá adelantarse a tus pasos». El plan sonaba lógico, pero igual me aterraba hacer un movimiento en falso. ¿Y si ese hombre estaba armado? ¿Y si intentar confrontarlo lo empeoraba todo? Klaus debió notar lo nervioso que estaba porque añadió: «Yo también voy a estar pendiente. Si pasa algo en el andén, pido ayuda. No estás solo». 10 minutos después, Klaus regresó por última vez e hizo un anuncio en alemán sobre la llegada a Nuremberg. Todos empezaron a recoger sus cosas y escuché movimiento detrás de mi asiento. Moría de ganas por voltear a ver el asiento 12, pero me obligué a mirar solo por la ventana. Klaus se paró junto a mí y lo suficientemente fuerte como para que todos oyeran, dijo: «Señor, hay un problema con su boleto. Sígame para solucionarlo, por favor». Era la excusa perfecta para moverme por el vagón sin levantar sospechas. Me levanté y fui tras él hacia el frente del coche, aprovechando para voltear por fin. En el asiento 12 estaba un tipo de unos 40 años, con chaqueta oscura y gorra de béisbol, equipo fotográfico profesional sobre las piernas. Nada de turista. Cuando notó que lo miraba, se giró rápido hacia la ventana, pero alcancé a verle la cara. Mandíbula cuadrada, lentes oscuros de marca, aunque estábamos dentro del tren. Esa pinta tan común que parece hecha a propósito para pasar desapercibido, pero grita: «¡Agente!». «¿Ya lo viste?», murmuró Klaus cuando llegamos al frente. «Sí, tiene pinta de militar». «También lo creo. Muy derecho, se mueve como soldado». Klaus me pasó una tarjeta de presentación. «Mi sobrino está en la Policía Federal Alemana. Si tienes problemas después de bajarte, llama a este número y dile que vas de parte del tío Klaus». El tren iba frenando rumbo a Nuremberg. Por la ventana veía el andén que empezaba a llenarse de pasajeros. Klaus tenía razón. Habría suficiente gente para perderme entre la multitud, aunque dejar la seguridad del tren no me hacía gracia. ¿Listo?, preguntó Klaus. Asentí. Tomé mi mochila del portaequipaje y me mezclé con los demás hacia las salidas, procurando siempre llevar a Klaus entre el asiento 12 y yo, usando su tamaño como escudo. El andén era un caos,
Familias reencontrándose, maletas por todos lados, gritos en varios idiomas. El escenario perfecto para desaparecer. Caminé rápido a la terminal principal, siguiendo las señales al módulo de policía que Klaus me indicó. Detrás de mí, los pasos coincidían exactamente con los míos. No era una persecución obvia, pero el tipo mantenía la distancia. Si yo aceleraba, él también. Si aflojaba el paso para ver las pantallas, él hacía lo mismo. Quien estuviera detrás sabía lo que hacía. El módulo de policía estaba casi en la entrada principal, con 2 oficiales aburridos pero atentos. Una mujer de unos 30 y un chavo que no dejaba de ver el reloj, como si ya quisiera largarse. Me acerqué y con mi alemán a medias, les expliqué que alguien me seguía. La oficial me contestó en inglés. ¿Eres estadounidense? Sí. Alguien en el tren me estuvo tomando fotos sin permiso. El conductor me sugirió que lo reportara. Ella me miró con desconfianza. Tomar fotos en lugares públicos no es ilegal. ¿Tienes pruebas de acoso o de que te hayan amenazado? No, pero me cayó el 20 de lo paranoico que sonaba. Un hombre de negocios quejándose porque alguien le tomó una foto no era motivo para llamar a la policía. La oficial ya estaba perdiendo el interés cuando escuché la voz de Klaus detrás de mí. Disculpen, oficiales. Soy el conductor de la línea Berlín-Praga. Fui testigo de que estaban vigilando de manera muy sospechosa a este pasajero. Usaron equipo profesional y se coordinaron muy bien. No es algo normal en turistas. La palabra de Klaus como trabajador del tren tenía mucho más peso que mis quejas. La oficial se puso más seria y le hizo varias preguntas en alemán, rapidísimo. Luego se volteó hacia mí. El conductor dice que este hombre lo siguió desde Múnich y estaba usando una lente telefoto para tomarle fotos. Es un comportamiento raro. ¿Dónde se va a hospedar esta noche? Mi plan era seguir a Praga. Ya tenía hotel reservado allá. Le sugerimos que cambie sus planes y se quede esta noche en Nuremberg. Elija un hotel distinto al que tenía reservado. Si alguien lo está siguiendo, cambiar la rutina puede hacerlo más seguro. Me dio una tarjeta. Aquí está el centro de información turística. Pueden ayudarle a encontrar hospedaje. Si vuelve a ver al mismo hombre, llámenos de inmediato. Agradecí a los policías y a Klaus y me fui al centro turístico sintiéndome medio ridículo, pero también aliviado. Quizá estaba exagerando y todo fue un malentendido. A lo mejor el tipo de la 112 solo era alguien al que le gustaba tomar fotos espontáneas de pasajeros en el tren. Pero la preocupación en la cara de Klaus me hizo dudar. Él ha visto mucha gente rara en el tren y sabe distinguir lo normal de lo peligroso. En el centro turístico me consiguieron una habitación en un hotel pequeño cerca del centro histórico, lejos de la estación principal, por si alguien quería esperarme. Pagué en efectivo y usé un nombre falso, sintiéndome como personaje de película de espías, de esas que siempre me han parecido poco creíbles. Caminando hacia el hotel, checaba los reflejos en los aparadores y cambiaba de rumbo varias veces para ver si alguien me seguía. No vi nada raro, pero eso no me tranquilizaba. El cuarto era pequeño pero limpio. La ventana daba a una calle tranquila. Cerré bien la puerta, corrí las cortinas e intenté tranquilizarme y pensar con claridad. Saqué la laptop y empecé a investigar sobre la conferencia en Berlín. ¿Será que sin darme cuenta me metí en un asunto delicado? ¿Habré dicho de más en mi charla sobre seguridad en bases de datos? La conferencia la organizó una empresa de tecnología llamada Nexus Systems y la mayoría de los asistentes eran desarrolladores como yo. Pero al revisar con más cuidado la lista de participantes, noté algunos con títulos muy vagos, como consultor de seguridad o analista de datos, de empresas que ni me sonaban. Me puse a investigar esas empresas y resultó que 3 eran fantasma, no tenían actividad real. Sus sitios web se veían profesionales, pero no daban ninguna información concreta. Justo el tipo de fachada que usaría alguna agencia de inteligencia para infiltrar agentes en conferencias técnicas. ¿Será que hablé con espías y ni en cuenta? Mi presentación era sobre protocolos de encriptación y vulnerabilidades en bases de datos, justo lo que gobiernos extranjeros podrían querer hackear, pero según yo, no conté nada que no fuera de dominio público, a menos que alguien pensara que yo sé más de lo que dije. Traté de recordar si alguien me hizo preguntas raras, o insistió mucho en mi trabajo o mi pasado. Hubo uno que se me acercó después de mi charla, un hombre alto, con acento raro, que me preguntó cosas muy específicas sobre la seguridad de bases de datos gubernamentales. Yo creí que solo era otro desarrollador interesado en el tema, pero pensándolo bien, sus preguntas iban más a las debilidades que a las fortalezas. Busqué entre mis papeles y encontré su tarjeta. Víctor Kozlov, analista senior de datos en Baltic Tech Solutions. Me metí a buscar Baltic Tech Solutions en internet, y el sitio se veía profesional pero vacío. Puras fotos de stock, descripciones genéricas, nada concreto. Todo indicaba que era una empresa fachada. En eso mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Davidson, necesitamos hablar sobre su presentación. Reúnase conmigo en el Café Central mañana a las 10 a.m. Venga solo. Se me heló la sangre. Alguien tenía mi número y sabía que estaba en Nuremberg, y también sabían mi nombre real, el cual nunca di en el hotel. Definitivamente me estaban siguiendo profesionales. Sin pensarlo, llamé al sobrino de Klaus al número de la Policía Federal que me habían dado. Guten Tag, habla el detective Müller. Detective, su tío Klaus me dijo que lo llamara.
Desde Berlín alguien me sigue y ahora quieren que me reúna con ellos. Le conté todo y él tomó notas. Cuando le leí el mensaje noté que se puso muy serio. Señor Davidson, esto parece un caso de espionaje industrial o incluso de inteligencia extranjera. No vaya a esa reunión. Nosotros nos encargamos. ¿Qué hago entonces? Quédese en su hotel. No salga para nada. Ya mandamos agentes a su ubicación. Y mándeme todo lo que tenga sobre Baltic Tech Solutions. En menos de una hora llegaron 2 detectives de civil al hotel. Me interrogaron durante 2 horas, tomando nota de todo. La conferencia, los asistentes sospechosos y los detalles de mi presentación. También revisaron mi laptop y mi celular para ver si tenían malware o software de rastreo. Señor Davidson, dijo el detective principal, creemos que, sin querer, terminó en medio de una operación de inteligencia. Su especialidad en seguridad de bases de datos lo puso en la mira para quienes quieren obtener información. Pero yo no tengo información confidencial. Lo que presenté es público. Puede ser, pero tal vez piensan que por su trabajo tiene acceso a material más delicado. O quizá lo que quieren es reclutarlo como contacto para operaciones futuras, me explicó el detective. Me contó que varias conferencias tecnológicas en Europa ya habían sido infiltradas por servicios de inteligencia extranjeros para intentar captar o comprometer a expertos occidentales en tecnología, y que mi presentación sobre vulnerabilidades en bases de datos seguramente llamó la atención de grupos interesados en capacidades de ciberataque. Vamos a organizarle un transporte seguro de regreso a Estados Unidos, siguió el detective. Pero antes queremos que tenga una reunión controlada con ese Viktor Kozlov para averiguar qué busca y obtener información sobre su grupo. ¿Quieren que me vea con él? ¿No es peligroso? Vamos a tener vigilancia y agentes encubiertos cerca. Usted va a llevar un micrófono oculto y vamos a estar monitoreando todo. Si él trata de amenazarlo o comprometerlo, intervenimos de inmediato. El plan me daba pánico, pero acepté cooperar. Al día siguiente, caminé al café central con el micrófono escondido y el corazón casi saliéndoseme del pecho. El lugar estaba lleno de gente rumbo al trabajo, lo que según el detective era ideal para que los equipos de vigilancia se mezclaran sin llamar la atención. Viktor Kozlov ya estaba ahí, sentado en una mesa en la esquina desde donde tenía vista a todas las salidas. Justo como uno se imagina a un espía. Rostro poco memorable, ropa cara pero discreta. Ese tipo de persona que se puede perder entre la multitud. Señor Davidson, gracias por venir, dijo en un inglés apenas acentuado en cuanto me senté. Lamento lo dramático de la situación, pero necesitábamos hablar en privado. ¿Sobre qué tema? Sobre su trabajo, específicamente su experiencia en seguridad de bases de datos y protocolos de encriptación. Llegó una mesera y Víctor pidió café en un alemán perfecto. Yo pedí lo mismo, solo para ganar tiempo y tratar de calmarme. Su presentación en Berlín fue bastante impactante, siguió Víctor. Demostró un dominio sofisticado sobre las vulnerabilidades en sistemas de bases de datos de gobiernos. Eso es información pública, nada clasificado. Claro, pero su experiencia real implementando estos sistemas indica que podría conocer detalles adicionales. Mi organización está dispuesta a pagarle muy bien por una consultoría. Deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Era distinta a la de Baltic Tech Solutions que me había dado antes. Solo decía V. Kozlov y un número de teléfono. ¿Qué tipo de consultoría? Evaluaciones de seguridad, pruebas de penetración, identificar debilidades en bases de datos de infraestructura crítica. Víctor se inclinó un poco hacia mí. Representamos a ciertos clientes que necesitan entender las vulnerabilidades de los sistemas en los que confían para su seguridad nacional. ¿Qué clientes? No puedo dar detalles hasta que acepte colaborar con nosotros, pero le aseguro que la paga sería bastante generosa. 6 cifras solo por la evaluación inicial. Por el auricular escuché la voz del detective Mueller dándome instrucciones. Sigue hablando. Trata de sacar más información sobre su grupo. Pues suena interesante, dije, intentando sonar entusiasmado aunque sentía el estómago revuelto. ¿Cuál sería el primer paso? Una demostración de sus habilidades. Tenemos acceso a un sistema de prueba que simula instalaciones gubernamentales. Si logra entrar y documentar las vulnerabilidades, pasamos a un contrato formal de consultoría. Víctor sacó una tableta y me enseñó las especificaciones de una base de datos que se parecía muchísimo a las que usa el Departamento de Defensa de Estados Unidos. No era igual, pero sí lo suficiente como para que, si alguien lograba hackear el sistema de prueba, seguramente podría vulnerar el real. ¿Cuándo sería esa prueba?, pregunté. Hoy, si tiene tiempo. Tenemos una instalación segura aquí mismo en Nuremberg, donde puede trabajar sin distracciones. Todas mis alarmas internas se dispararon. Lo que quería era aislarme en una instalación segura para que hiciera en la práctica ataques de prueba a sistemas del gobierno estadounidense. Por el auricular, el detective Mueller me habló con urgencia. No aceptes irte a ningún lado con él. Ya vamos para allá. Pero antes de que pudiera decir algo, la expresión de Víctor cambió. Miraba por encima de mi hombro hacia la entrada del café y vi cómo se tensó. Parece que tenemos un problema, dijo en voz baja. Aquí terminamos. Se levantó y salió rápido por la puerta trasera sin mirar atrás. Me giré y vi al detective Mueller y a su compañero entrando, tratando de verse normales, pero claramente buscando a alguien.
Víctor notó la vigilancia y se fue. 20 minutos después, ya estaba otra vez en la estación de policía dando mi declaración, mientras el detective Mueller coordinaba con autoridades federales. Víctor Kozlov no es su verdadero nombre, me explicó. El número de teléfono de su tarjeta es de un celular desechable que seguramente tiró en cuanto salió del café. Pero logramos sacar algo útil de tu conversación. ¿Qué fue? Su organización tiene acceso a especificaciones detalladas de sistemas de bases de datos del gobierno estadounidense. O tienen a alguien infiltrado en las agencias de inteligencia de Estados Unidos, o ya lograron meterse a esos sistemas por otros medios. Las implicaciones eran enormes. Sin querer, me vi metido en medio de una operación de ciberguerra contra la infraestructura crítica de mi país. ¿Y ahora qué procede?, pregunté. Ahora vamos a trabajar con las autoridades de Estados Unidos. Cuando regreses, la CIA y la NSA van a entrevistarte a fondo. Tu experiencia en seguridad de bases de datos te hace valioso como consultor para protegernos, justo de los ataques que este grupo intenta hacer. El detective me dio un teléfono seguro. Usa este para comunicarte hasta que regreses a Estados Unidos. Tu celular normal podría estar intervenido. 2 días después, ya iba en un vuelo militar rumbo a Washington, D.C., todavía tratando de digerir todo lo que había pasado. Un viaje sencillo para presentar un paper sobre seguridad de bases de datos terminó convertido en un incidente internacional con servicios de inteligencia extranjeros y potenciales ciberataques a la infraestructura estadounidense. Ya en la sede de la CIA, en Langley, pasé 3 días en interrogatorios con analistas que me hicieron preguntas increíblemente detalladas sobre Víctor Kozlov, los asistentes a la conferencia y todos los detalles técnicos que me mostró. Había un interés particular en el sistema de base de datos de prueba que describí. Por lo visto, coincidía de manera inquietantemente precisa con algunas instalaciones gubernamentales clasificadas. En mi último día de entrevistas, el analista principal me dijo: «Señor Davidson, queremos ofrecerle un puesto como consultor en nuestra división de ciberseguridad. Su experiencia en esta operación le da una perspectiva única sobre cómo los servicios de inteligencia extranjeros reclutan expertos técnicos». Respondí: «La verdad, no soy material de espía. Yo solo quería dar una charla y regresar a casa». Me contestó: «Los mejores agentes de inteligencia suelen ser quienes jamás pensaron dedicarse a esto. Usted ya demostró que sabe manejar la presión y seguir instrucciones en momentos críticos». La propuesta era más que atractiva. El sueldo triplicaba lo que ganaba en el sector privado, y el trabajo consistía en proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos justo de los mismos ataques que la organización de Víctor Kozlov estaba planeando. Pero aceptar significaba dejar atrás mi vida cotidiana y enfrentarme, quién sabe cuántas veces más, a situaciones como la que acababa de vivir. Pedí tiempo para pensarlo. Una semana después ya estaba de vuelta en mi departamento en Seattle, intentando retomar la rutina. Pero cada vez que sonaba el teléfono o algún desconocido se me acercaba en la calle, sentía esa descarga de adrenalina. La experiencia en Alemania me cambió por completo la perspectiva sobre lo fácil que es para gente común convertirse en blanco de operaciones de espionaje internacional. Guardé el teléfono seguro que me dio la policía alemana y, de vez en cuando, recibía novedades sobre la investigación. Víctor Kozlov había desaparecido sin dejar rastro, pero las agencias seguían detectando intentos parecidos de reclutamiento en conferencias de tecnología en Europa y Norteamérica. Gracias a mi caso, se identificó un patrón más amplio de agencias extranjeras que buscaban expertos occidentales en tecnología para operaciones de ciberguerra. 3 meses después, tomé una decisión. Llamé al número de la CIA y acepté el puesto. No porque soñara con ser espía, sino porque entendí que quienes tenemos conocimientos técnicos también somos responsables de proteger los sistemas de los que depende la seguridad y la vida diaria de millones. Lo primero que me encargaron fue diseñar programas de capacitación para que otros profesionales en tecnología pudieran reconocer e informar intentos de reclutamiento extranjero. Organizamos seminarios en las principales conferencias del área y enseñamos a los asistentes cómo identificar señales de alerta y cómo actuar si alguien sospechoso se les acercaba. Klaus, el conductor de tren que me advirtió por primera vez sobre la vigilancia, recibió un reconocimiento del gobierno alemán por su astucia y profesionalismo. Seguimos en contacto por correo electrónico, y a menudo me compartía anécdotas de otros pasajeros extraños que había notado a lo largo de sus años en los ferrocarriles. Su experiencia demostró que ciudadanos comunes, con buen instinto y la voluntad de actuar, pueden ser clave para proteger la seguridad nacional. Un año después de aquel incidente, mientras daba una ponencia en una conferencia de ciberseguridad en Londres, reconocí una cara entre el público. No era Víctor Kozlov, pero sí alguien que me hizo sentir observado, evaluado. Al terminar, se me acercó haciendo preguntas que parecían inofensivas, aunque para mí eran intentos de sonsacar información delicada. Esta vez, estaba preparado. Conversé mientras grababa todo con el equipo de vigilancia que la CIA me había enseñado a usar. En cuestión de horas, la inteligencia británica lo identificó como un agente conocido de la misma organización que había reclutado a Víctor. La red seguía activa, reclutando y planeando ciberataques contra la infraestructura occidental.
pero ahora nosotros también los teníamos en la mira. A veces me pregunto qué habría pasado si Klaus no me hubiera advertido sobre el hombre de la 112. Tal vez hubiera seguido hasta Praga sin darme cuenta de la vigilancia, y al final, aceptado la oferta de consultoría de Víctor. Habría ayudado, sin saberlo, a que servicios de inteligencia extranjeros se infiltraran en las bases de datos del gobierno de Estados Unidos. La verdad, aunque suene alarmante, es que todos los días personas comunes se ven envueltas en operativos de espionaje sin darse cuenta. Ese desconocido amable que te ofrece una oportunidad laboral, un interés romántico que hace demasiadas preguntas sobre tu trabajo, un contacto de negocios demasiado insistente en conocer tus protocolos de seguridad. Cualquiera de ellos puede estar tratando de reclutarte o de sacarte información. Mi experiencia me enseñó que la mejor defensa frente a estas amenazas no es la tecnología más avanzada ni horas interminables de capacitación, sino la conciencia, el instinto y la disposición de personas comunes, como Klaus, de alzar la voz cuando algo no les cuadra. Los verdaderos héroes de la contrainteligencia suelen ser personas que jamás pensaron verse envueltas en juegos de espías, pero que supieron reconocer el peligro y actuar. Ese conductor de tren no solo me salvó a mí, ayudó a proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos de ciberataques que pudieron haber afectado a millones. Así que, la próxima vez que viajes y veas a alguien comportándose raro, hazle caso a tu instinto. Si un contacto de negocios empieza a hacer preguntas fuera de lugar sobre tu trabajo, pon atención a sus verdaderas intenciones. Y si alguna vez alguien como Klaus te susurra una advertencia sobre la persona que te observa desde el asiento 12, escúchalo. Tu seguridad, y la de muchos más, podría depender de ello. 2 años después de que todo comenzó, todavía viajo en tren de vez en cuando por trabajo. Cada vez que el conductor revisa mi boleto, me acuerdo de Klaus y de cómo un empleado atento cambió el rumbo de una operación internacional de inteligencia. A veces, las batallas más importantes son peleadas por personas que nunca firmaron para ser soldados, en lugares donde nadie esperaría encontrar una guerra. Pero esas batallas valen tanto como las que salen en primera plana, y quienes las libran merecen ser recordados. Klaus se jubiló del ferrocarril el año pasado, pero su sobrino me cuenta que sigue viajando, ahora como pasajero, siempre atento a cualquier cosa fuera de lugar entre los demás viajeros. Una vez protector, siempre protector. Es ese tipo de personas las que mantienen a salvo al resto de nosotros, una advertencia susurrada a la vez. Así fue la historia, amigos. A veces, un viaje en tren puede cambiarte la vida por completo. Si esta historia te atrapó, cuéntame en los comentarios qué te pareció y no olvides suscribirte para escuchar más relatos de gente común que termina viviendo situaciones fuera de lo normal. Nos vemos en la próxima.